Y queremos llegar ahora en este tiempo ustedes con una lección en tiempo de aflicción. Eso es el título de este tema en esta mañana. Lecciones en tiempos de aflicción. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Una de las cosas que me ha dado vuelta en la cabeza durante todo este tiempo es qué nos quiere decir el Señor a través de esta situación que estamos pasando, que estamos viviendo como iglesia propiamente tal. No tanto en términos de lo que quiere transmitir hacia el mundo sin Cristo, sino lo que quiere transmitirnos a nosotros, lo que quiere enseñarnos el Señor y que no podríamos aprender de otra manera que no sea a través de este tiempo complejo que vivimos como sociedad, como nación y el mundo en general, pero particularmente como iglesia del Señor Jesucristo. Para eso quisiera llevarlos a un libro de la Biblia, quizás uno de los libros más tristes, junto con el libro de los jueces, diría yo que es uno de los libros más tristes de la Biblia, y que es el libro de Lamentaciones. Su propio título ya está hablando de una situación de tristeza y de aflicción. En el año 586 a.C., vamos a poner un poquito el contexto histórico de esto, Nabucodonosor da el golpe de gracia a Judá. Esta es la tercera incursión. La primera fue en el 605 a.C., la segunda en el 597 a.C. y la tercera y final, donde se consumó finalmente la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, fue en el año 586 a.C. Algunos dicen 587, pero en ese tiempo fue donde finalmente Jerusalén es arrasada por el ejército de Nabucodonosor y son llevados cautivos los judíos. El autor, Jeremías, compone 5 poemas para describir el justo juicio de Dios sobre su pueblo rebelde. Estas son 5 elegías, también se le llaman, que son cánticos de tristeza, donde se expresa una conmoción muy profunda por la calamidad que estaban sufriendo. El templo ha sido destruido, la ciudad devastada y el pueblo llevado cautivo. Podemos imaginar al profeta caminando por las calles de Jerusalén y lamentando profundamente su devastación. El libro de Lamentaciones, como dije, es la colección de 5 poemas o canciones que lloran la conquista de Jerusalén y el reino de Judá. La poesía fúnebre, ejemplificada en Lamentaciones, no era algo extraño en ese tiempo, no era algo poco común. El autor de Lamentaciones se mantuvo, por tanto, en una larga y respetable tradición literaria cuando lamentó la destrucción de Jerusalén y la desolación en el año 586 a.C. Lamentaciones es una obra escrita notablemente porque los primeros 4 de los 5 poemas se escriben como acrósticos. Es decir, las 22 letras del alfabeto hebreo se usan en sucesión para comenzar las líneas y secciones de estas canciones. El uso del alfabeto simboliza que está expresando la integridad. Para nosotros sería de la A a la Z, para considerar nuestro alfabeto. Esa es la intención del autor, es poder mostrar de esta manera que la tristeza, la aflicción fue completa, fue total. Lamentaciones reflejó y dio palabras a la elección deliberada del pueblo judío para recordar y llorar por su ciudad y reino caído. Alguien dijo, Gregorio Nacianceno, siempre que leo las lamentaciones de Jeremías, mi voz me falla y me abruman las lágrimas. Puedo ver la miseria de esa gente y mi corazón se siente afectado y afligido. Y de alguna manera cuando uno lee Lamentaciones no puede también más que sentirse compungido por el dolor, por la aflicción que enfrentó el pueblo judío. En el capítulo 1, Jerusalén es personificada por una mujer en luto, que clama por su dolor y no es consolada por nadie. La razón de su sufrimiento es la aflicción que la ardiente ira de Dios le ha infligido justamente. En el capítulo 1, versículo 1 dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincia ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos.
Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. En el versículo 14 dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Versículo 18, Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor, mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Versículo 20, mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Versículo 22, venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. No solo hay una aflicción por lo que estaba pasando, sino también un reconocimiento explícito de la razón por la cual sucedió esto. Dos cosas llaman la atención. Primero, y que puede ser también una buena aplicación, beber la amarga copa del pecado es algo terrible. Beber la amarga copa del pecado es algo terrible. ¿Por qué digo del pecado? Porque el pecado es lo que en definitiva desata la justa ira de Dios y manifiesta el juicio de Dios. En el año 722 a.C., el reino del norte, Israel, fue llevado cautivo por los asirios. La causa de su rebelión constante en contra de Dios fue lo que desató sobre ellos el justo juicio de Dios. Dios, sin embargo, siguió extendiendo su paciencia con Judá, el reino del sur, por mucho tiempo. Sin embargo, Judá no aprendió la lección y cayó exactamente en los mismos pecados de su hermana del norte, para usar una palabra que se utiliza también en las profecías, hablando sobre Israel y Judá como hermanas. Sin embargo, Judá no aprendió la lección y cayó también en la misma flagrante idolatría por la cual fue llevada cautiva en el 722 por los asirios Israel. Por tanto, llegó la hora de beber de la copa de la ira de Dios por causa de su pecado. Eso es lo que expresa Lamentaciones. Y aquí esto nos conduce a lo segundo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo, como dice el autor de Hebreos. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Es decir, Dios en un momento determinado va a manifestar su juicio, va a derramar su ira y su castigo. ¿Y dónde comienza su castigo? ¿Dónde comienza su juicio? Como dice el apóstol Pedro, primeramente comienza con su pueblo. Dios es paciente. La Biblia dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Sin embargo, también dice que no dará por inocente al culpable. No dará por inocente al culpable. Eso es lo que tenemos en el capítulo 1. Se lamenta, llora, se ejemplifica o se personifica como una mujer desolada, como una viuda, Jerusalén, y llora amargamente por su aflicción, pero reconoce que es por causa de la rebelión contra Dios. El capítulo 2 es mucho más expresivo en declarar que lo que le sucedió a Jerusalén es el justo juicio de Dios. Notemos algunos versículos. Capítulo 2, versículo 1. Cómo oscureció el Señor en su furor a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su furor. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra la fortaleza de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Cada una de las palabras usadas por Jeremías, obviamente en forma poética, porque es una elegía, no obstante, muestran la aflicción del pueblo, pero reconocen que Dios, la mano de Dios es la que está duramente sobre ellos y en forma justa cayendo sobre ellos. Esto nos dice que los babilonios solo fueron instrumentos en las manos de Dios, pero Dios fue el juez que determinó castigar a su pueblo. Y todo obedeció al plan
preestablecido por Dios. Capítulo 2, versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Jehová ha hecho lo que tenía determinado. Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Es decir, todo esto obedece a un plan preestablecido por Dios, determinado por Dios, para dejar caer su justa mano en juicio sobre su pueblo rebelde, que una y otra vez se levantó contra él. Durante mucho tiempo el Señor envió sus profetas para llamar al pueblo al arrepentimiento. Esa era la labor central de los profetas, más que una anticipación de los hechos, que sí había obviamente profecía predictiva. No obstante, la función principal de los profetas en ese tiempo era para llamar al pueblo al arrepentimiento y a volverse al Señor genuinamente, arrepentirse de sus pecados y de sus caminos torcidos que ellos habían tomado alejados de Dios. Sin embargo, no quisieron oír ni se arrepintieron. Por el contrario, escucharon a los falsos profetas que Dios no había enviado y siguieron sus vanidades ilusorias. Oyeron a quienes predicaban paz, paz, y resulta que no había paz. Los que tenían en sus lenguas un mensaje endulzado y que no confrontaban su pecado, eso eran recibidos y aceptados sus mensajes, como si fuera de parte de Dios. Capítulo 2, versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Allí está el problema, que los líderes, aquellos que Dios había tomado como portavoces para proclamar la verdad, en realidad se desviaron cada uno según su propio camino y no profetizaron conforme a la voluntad de Dios. Y el pueblo escuchó. De esa manera tenemos en Jeremías, por ejemplo, como él era prácticamente el único profeta que iba en un sentido distinto y todos los demás venían en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que está pasando probablemente en el día de hoy en la iglesia. El Señor quiere decirnos a través de todo esto que está ocurriendo que ya es tiempo de dejar de decir lo que Dios no ha dicho, de tratar de endulzar nuestras palabras para predicar algo que no es lo que el Señor nos ha mandado a predicar. Prosperidad y todo este tipo de cosas que aparece en los labios de muchos falsos profetas y falsos maestros en el día de hoy que enseñan a la iglesia en una forma equivocada y que la alejan de Dios. El Señor nos está diciendo a través de estas situaciones de aflicción que es tiempo de poder ver el error grave que se comete al hacer ese tipo de cosas y que el juicio de Dios está a las puertas. Hasta aquí, hasta el capítulo 2, parece no haber esperanza en esta segunda elegía, es decir, la primera, el capítulo 1, la segunda, el capítulo 2, hasta aquí parece no haber ningún tipo de esperanza. Solo llanto y dolor, la mano del Señor se agravó contra su pueblo. Sin embargo, llegamos al capítulo 3 y entre las lágrimas por la aflicción que padecían hay un atisbo de luz, un oasis de paz. Y ahora es su nombre. Jeremías, en términos personales, el autor es el que se coloca como personificando a todo Jerusalén, a todo Judá, y comienza diciendo en el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Ciertamente contra mí volvió y removió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluarte contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Versículo 8, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijo. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado, entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Y versículo 16, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió con ceniza y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor.
Tal es su sufrimiento que llega a decir, y dije, ha muerto mi fuerza y mi esperanza en el Señor, versículo 18. Hasta allí parece que ya llegó a un punto donde no puede más, ya es imposible seguir soportando el castigo de Dios sobre él, ejemplificando a la nación, obviamente a Judá. Ya llegó a su límite. Pinta un cuadro terrible hasta aquí. Sin embargo, del versículo 19 cambia inmediatamente y empezamos a ver cómo entra luz en medio de las tinieblas, en la oscuridad. En su abatimiento empieza a levantar su cabeza y mirar donde debe estar puesta la mirada de un creyente genuino, que es en el Señor. Versículo 19, es una oración. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Acuérdate de mi aflicción. Esas palabras como acuérdate, normalmente en el Antiguo Testamento, o ten memoria de mí, es una forma de decir, Señor, ten compasión, ven en nuestra ayuda. Visítanos con tu favor. Versículo 20, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Mi alma está abatida dentro de mí. Sin embargo, versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Tengo una esperanza. Hay esperanza en medio del dolor y la aflicción. Ahora, es interesante porque él coloca la mirada en el carácter de Dios. Ahí está la esencia de lo que significa volver nuestro corazón al Señor a pesar de las aflicciones, de las tinieblas que pueden estar sobre nosotros en un momento determinado como pueblo de Dios, levantar nuestra mirada al Señor y descansar y esperar en Él. Porque el mismo que derramó su furor y descargó su ira es el que también tiene la solución a los problemas y las aflicciones de su pueblo. Levanta la mirada y recuerda, esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Y entonces viene estas frases tan conocidas por nosotros que también las hemos cantado muchas veces. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. ¿Notan el cambio en medio de la descripción de su dolor y su aflicción? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y eso significa que aún en medio de la aflicción, en medio del juicio de Dios, en medio del castigo justo que Dios infligió a su pueblo, aún en medio de eso hay misericordia, porque Dios es un Dios de misericordia. Nunca decayeron sus misericordias, jamás. Y esto es lo que tenemos que recordar siempre como pueblo de Dios. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios justo que derrama su justa ira cuando es necesario, cuando de acuerdo a su propia voluntad y de acuerdo a su propia determinación es necesario manifestarla de esa manera, pero también es un Dios lleno de misericordia y compasión. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Noten cómo la solución no está en el mismo pueblo, la solución no está en el mismo Jeremías, en este caso el profeta, sino que la solución está en el Señor. Es su carácter. Yo sé que Él es un Dios de misericordia, a pesar de la aflicción y el dolor que estamos viviendo. Y yo sé que es un Dios fiel, misericordioso y fiel. Y entonces su conclusión es, mi porción es el Señor, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. Mi porción es el Señor. Se parece mucho al Salmo 73, versículo 26, donde dice que su corazón desmaya, pero la roca de mi corazón es Dios para siempre. Mi porción, mi esperanza, mi certeza, mi seguridad está en el Señor. Y esa es una forma de decir, la solución no está en las situaciones contingentes en las cuales nos encontramos. Nosotros no dependemos como creyentes de la habilidad, la capacidad y la sabiduría de gobiernos humanos para solucionar los problemas. Nosotros dependemos del Dios de los cielos, del Señor que gobierna con autoridad, con sabiduría.
con inteligencia todo lo que Él mismo ha creado y sostiene con su poder. Aún hay esperanza. Aún hay esperanza, dice Jeremías. El mismo que aflige es el que consuela. El mismo que hiere es el que cura. El mismo que humilla es el que levanta. El mismo que derrama su justa ira es el que manifiesta también su misericordia al mismo tiempo. El mismo que castiga es el que restaura. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios glorioso que nosotros conocemos. Y aquí no podemos dejar de ver claramente que el Señor Jesucristo está presente. No en forma literal, pero sí implícitamente, porque donde nosotros vemos la ira de Dios y la justicia de Dios, y la justicia de Dios quiero decir, y la misericordia de Dios al mismo tiempo. ¿Dónde se encuentra la justicia de Dios y la misericordia? Obviamente es en la cruz del Calvario. Dios debía castigar el pecado de cada uno de nosotros. Dios debía condenarnos justamente al infierno por causa de nuestra condición y porque nos habíamos rebelado contra Él desde el mismo principio. Pero Él envía a su Hijo. Envía a su Hijo para que Él reciba sobre sí el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. De tal forma que la justa ira de Dios se derramó, se manifestó sobre su Hijo, la que nosotros merecíamos. ¿Para qué? Para tratarnos con misericordia. Es decir, para darnos esperanza, para darnos seguridad, certeza del perdón de nuestros pecados. Obviamente allí Jeremías está percibiendo con toda claridad que Dios es un Dios de ira, pero también es un Dios de misericordia. Y que se recibe el castigo, pero también se acude a Él, al mismo que humilló para que nos levante, al mismo que hirió para que nos cure. Ese es el Dios nuestro. Ese es nuestro glorioso Redentor que hizo posible aquello que para nosotros era completamente imposible. Y entonces, después de eso, Él comienza diciendo en el versículo 25 que todo lo que está pasando ha sido bueno. Dice, pero ¿cómo? ¿Cómo va a ser bueno todo lo que está pasando si hay sufrimiento, si hay aflicción? Versículo 25 dice, bueno es Jehová. Bueno es Jehová. No interpreta a Dios según las circunstancias, sino que interpreta las circunstancias según el carácter de Dios. Y eso es extraordinario. Y eso es lo que nosotros debemos aprender como iglesia, a interpretar las circunstancias según el carácter de Dios, no interpretar a Dios según las circunstancias. No interpretar el amor de Dios según lo que está pasando, sino que interpretamos a Dios según su carácter bondadoso, lleno de gracia y lleno de misericordia, a pesar de lo que esté pasando. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca, que sinceramente, y ahí está hablando obviamente de aquellos que son verdaderos creyentes, que genuinamente hemos confiado en Él. Bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno, es esperar en silencio la salvación de Jehová, porque Él sabe y Él ha establecido un plan preestablecido para poder nosotros entender de qué es lo que Él quiere para nosotros. Y este lo está llevando a cabo a pesar de la aflicción que implica en un momento determinado la disciplina de Dios sobre su pueblo. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. En lugar de cuestionar a Dios, es mejor guardar silencio delante de Dios. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Porque el Señor no desecha para siempre. Ahí está su confianza. El Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Allí están las dos cosas que hemos reiterado en esta última parte de la exposición. El que aflige es también el que tiene misericordia. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dios no se deleita en el hecho de emitir su juicio y su castigo,
sino que lo hace porque conforme a su santidad es necesario, es imprescindible que manifieste su justicia contra el pecado. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Y versículos 37 al 39 es donde muestra el propósito de todo esto. Y vamos llegando, en definitiva, a lo que yo quiero destacar en esta hora. Vamos llegando a los versículos que son, de alguna manera, los que nos ayudan a entender mucho mejor qué es la lección o cuáles son las lecciones que el Señor nos quiere dar. ¿Por qué el Señor aflige? ¿Por qué el Señor carga su mano, su dura mano sobre nosotros en algunos instantes, en algunas circunstancias? ¿Por qué pasamos o la iglesia pasa por tiempos a veces dolorosos? ¿Por qué? Versículo 37. Primero destaca la soberanía de Dios. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es decir, no se trata aquí de interpretar lo que está pasando pensando, es que como que si esto se escapó de las manos de Dios, de alguna manera Dios no tiene nada que ver con esto. No, Dios está allí en medio de toda situación. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? El gobierno soberano de Dios implica que todo lo que ocurre está ordenado por Dios. Versículo 38, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Vamos a recibir de Dios el bien y no el mal, como dijo Job. Y el versículo 39 es el que introduce el propósito que Dios tiene detrás de todo esto. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su pecado. Allí está el propósito. Este es el punto. El castigo justo del Señor sobre su pueblo tiene como fin llevarlo a mirar el pecado tal como Él es. Lamentar y llorar y arrepentirse de su maldad. Este es el primer objetivo, el primer propósito es precisamente el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino. Y esta es una de las primeras lecciones que nosotros vemos claramente en la razón por la cual Dios manifiesta su juicio, su justo castigo sobre un pueblo rebelde y contradictor como nosotros muchas veces lo somos. Nosotros avalamos nuestra propia conducta, decimos que todo va bien, que no hay ningún problema, que todos somos bíblicos. Ahora todos somos bíblicos, estamos en un tiempo donde todos somos perfectamente bíblicos. Sin embargo, si somos sinceros, necesitamos dar un paso atrás y poder evaluar nuestra vida genuinamente a la luz de lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿Estamos andando en el camino que Dios estableció, de la forma en que Dios reveló? Esta es la primera parte de la necesidad que tenemos de entender lo que está pasando, las lecciones que Dios nos quiere dar, y es el arrepentimiento. Y la segunda lo dan los versos 40 y 41. ¿Qué está pasando hoy con la iglesia? ¿Realmente estamos siendo la iglesia del Señor Jesucristo reflejando sus virtudes tal como la Biblia nos llamó a hacer? No solo a decir lo que el Señor Jesucristo es y ha revelado en su palabra respecto a su obra suficiente en la cruz, sino viviendo genuinamente eso como pueblo de Dios, no siendo rebeldes a su palabra. No solo teniendo el conocimiento de Dios, de las verdades eternas, sino también viviendo bajo la autoridad de Dios, es decir, sometiéndonos a su palabra. ¿O estamos como Saúl, que desechó la palabra de Dios? ¿O estamos como Saúl, que dijo, sí, yo hice lo correcto, cuando en realidad había hecho todo lo contrario? Y cuando Samuel lo confrontó, él le echó la culpa a otros, porque eso es lo fácil, echarle la culpa a los demás. ¿Qué viene después de todo esto, hermanos? ¿Qué viene después de todo esto que está pasando? Probablemente nada mejor va a venir desde el punto de vista humano, nada mejor va a venir para la iglesia.
Sin embargo, allí es donde nosotros debemos entender las lecciones que Dios nos quiere transmitir. Y seguramente, como dice 2 Crónicas 7, 14 y 15, necesitamos arrepentirnos genuinamente. Humillarnos delante del Señor y reconocer que hemos fallado. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se arrepintieron o se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos. En tiempos de angustia y aflicción, la iglesia debe entender que son tiempos propicios para revisar bien nuestros caminos y volvernos al Señor de una manera renovada y revitalizada. El Señor nos está llamando a revisar el estado de nuestra alma. Quizá no hemos andado tan bien como creemos. Quizá nuestra relación con Él se ha vuelto rutinaria y ceremonial muchas veces, ritualista nada más. Quizás nuestro conocimiento del Señor intelectual no ha bajado a nuestro corazón. No ha encendido nuestra alma de amor por el Señor, de pasión por Él. Y quizás eso tampoco ha llegado en consecuencia a nuestra voluntad, a nuestras acciones, no ha determinado cómo vivimos. Quizás estamos como el pueblo en los días de Jeremías, que acudía asiduamente al templo de Jerusalén para presentar sus sacrificios antes que el templo fuera destruido, para ofrecer sus sacrificios, pero su corazón estaba vuelto hacia otros dioses. Quizá la iglesia en nuestros días está buscando la aprobación de los hombres y se ha olvidado de la de Dios. Quizás seguimos presentando nuestro culto públicamente, sin embargo, nuestro corazón muchas veces ni siquiera está presente cuando nosotros vamos y nos reunimos como iglesia. Quizás vamos pensando más en el mensaje que tengo que recibir o que me van a llamar porque necesito hacer un negocio y estoy más preocupado de eso cuando vengo y me reúno con el resto de la iglesia y no de poder adorar al Señor, de poder recibir su palabra, de ser impactado por ella, de ser transformado por ella, de ser motivado por ella a hacer lo que Dios ha establecido que hagamos y a vivir como Dios ha establecido que vivamos. Quizás estamos preocupándonos exclusivamente de un tipo religioso de cristianismo y no estamos procurando que nuestra vida, donde sea que estemos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en el lugar donde estemos, pueda impactar a los demás a través de una transformación genuina. Quizás seguimos poniendo al hombre en el centro y desplazando a un segundo lugar a Dios, que es el que debe tener la preeminencia, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, para que en todo Él, Jesucristo, tenga la preeminencia. La pregunta es, ¿tiene Jesucristo la preeminencia en la iglesia? Él es el centro de la predicación, de la exposición de la palabra. Él es la razón de ser en cualquier reunión de la iglesia donde se reúne, valga la redundancia, la iglesia. Jesucristo es el centro, es el tema en cuestión. La cruz de Cristo es la esencia de lo que somos y cómo vivimos. Recordemos que la iglesia no nos pertenece a nosotros. Nosotros somos parte de ella, pero no nos pertenece. Le pertenece al Señor. Somos sus redimidos. Somos su cuerpo. Somos parte de lo que constituye su novia. Somos parte de su pueblo, pero Él es el dueño de todo. Él es la cabeza. ¿No será que el Señor nos está hablando a través de este tiempo diciéndonos, hey, recapacita un poco en lo que realmente estás haciendo? Estás representando fielmente a Cristo, quien murió en la cruz para redimirnos, para darles vida y transformarles en portadores de su mensaje. La iglesia no puede salir de este tiempo sin aprender la lección que el Señor nos quiere enseñar, sin reaccionar a su voz por medio de esta pandemia. El Señor está hablando a través de esto. No hay duda que Él está hablando. Como dijo Ray Ortrun, si los pastores y nuestras iglesias salimos de esto,
solo para regresar a la normalidad, aliviados pero sin arrepentimiento, sin oración, sin valentía, habremos desperdiciado nuestro momento histórico. ¿Y qué más tendrá que hacer el Señor para sacudirnos y despertarnos? ¿Qué más tendrá que hacer el Señor? Necesitamos ser sacudidos internamente, profundamente dolidos en nuestro corazón porque le hemos fallado al Dios de los cielos muchas veces, haciendo cosas que el Señor no nos ha mandado, transmitiendo un mensaje que el Señor no ha revelado. Lo que pasó con Habacuc es significativo. Cuando él en ese libro de 3 capítulos, nada más, muy corto, sin embargo, el profeta discute con Dios respecto a la justicia. Y cuando Dios le muestra que él realmente es justo, y él llega a comprender eso, dice que se estremeció internamente, en forma profunda. Se dio cuenta de que estaba frente a un Dios justo y santo absolutamente, en una forma experimental. Y entonces él llega finalmente a decir, al final de ese libro, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, en definitiva, todo lo que dice allí en términos poéticos, aunque no haya nada, aunque lo perdamos todo, aunque no tengamos ninguna provisión, aunque todo lo que tenemos se escape de nuestras manos como el agua se derrama por entre los dedos, a pesar de eso, ¿qué dice él? Me gozaré y me alegraré en Jehová. Aprendió una lección profundamente importante y nosotros como iglesia necesitamos escuchar a Dios en este sentido. Y estos versos del capítulo 3 de Lamentaciones, Él nos llama precisamente a reaccionar ante la evidencia de la ira de Dios que cayó sobre su pueblo rebelde. Reaccionar con arrepentimiento y con la actitud de renovar nuestra comunión con el Señor. A esto es lo que apunta el llamado de Jeremías, donde por cierto también Él se incluye, y eso es interesante. Del versículo 22 en adelante, ustedes ven, cambia gramaticalmente del singular al plural. Hasta el versículo 21 es singular. Versículo 22, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y luego versículo 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová, levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Noten cómo cambia totalmente la forma en que Él está refiriendo lo que está pasando, está describiendo lo que está pasando, pero al mismo tiempo empieza a recapacitar y dice, este es el punto de inflexión donde cambia todo. Hay esperanza y la esperanza está en que estamos siendo llamados por el Señor a escudriñar nuestros caminos. Nuestros caminos Él se incluye. Es interesante que los hombres del Antiguo Testamento, cuando pasaron por situaciones de aflicción, siempre en sus oraciones se incluyeron ellos. Nehemías es un caso bien especial, donde después de ver lo que pasaba, preguntó a aquellos que habían ido a Jerusalén qué es lo que había pasado, y una vez que le dijeron lo que estaba ocurriendo, dice que él se postró, que él rasgó sus vestidos, que él lloró amargamente y él oró al Dios de los cielos. Y en su oración él reconoce, hemos fallado, Señor, nosotros te hemos fallado. Luego Daniel en el capítulo 9, Daniel siendo un hombre con una integridad extraordinaria, nosotros lo vemos allí que cuando quisieron acusarlo de algo, nunca pudieron descubrir algo en él por el cual podían acusarlo, un hombre de integridad. Sin embargo, en el capítulo 9, él tiene una oración extraordinaria, donde dice, nosotros hemos pecado, nosotros te hemos ofendido, Señor, y justamente estás airado con nosotros. Nosotros nos rebelamos como nuestros padres. Es decir, aquí no es tiempo de juzgar a los demás, aquí no es tiempo de tirar barro a los demás creyentes. La lucha no es contra los creyentes, la lucha no es contra otros con los cuales no estamos de acuerdo, probablemente en situaciones puntuales que no tienen que ver con la doctrina más importante.
El punto es revisar nuestro propio corazón. El llamado es a mirar profundamente nuestro corazón para examinar no solo las acciones, sino las motivaciones que nos mueven a hacer dichas acciones. Es decir, las intenciones del corazón. Es examinar nuestro caminar con Cristo, cómo hemos estado como iglesia del Señor. Y eso en plural, pero singularmente significa cada uno de nosotros cómo hemos caminado con el Señor. Es un llamado personal también a escudriñar nuestros caminos. No sabemos lo que significa la palabra escudriñar, es examinar. Algo con mucha atención, tratando de averiguar lo interior, los detalles menos manifiestos. Podemos decir en ese sentido que significa ver hacia adentro, ver el interior de nuestra propia vida, en el interior de nuestro corazón, la razón o las causas del por qué estamos como estamos en nuestra vida cristiana. Hacer una evaluación. Por tanto, estos son tiempos propicios para poder hacer esa evaluación. Y eso es lo que aparece ahí en el versículo 40. Es tiempo de examinar nuestro corazón. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Es tiempo de examinar nuestro corazón, de examinar nuestro caminar con el Señor. Y aquí camino, obviamente, se refiere a conducta, se refiere a estilo de vida. Examinar nuestros caminos parece una tarea fácil, pero no lo es tanto. De hecho, es mucho más fácil examinar minuciosamente los caminos de los demás. ¿Se han dado cuenta de eso? Es mucho más fácil mirar al otro o a los otros y decir, van por mal camino, ellos están equivocados. Pero el punto aquí no es que nosotros estemos juzgando a los demás y mirando los errores o las supuestas falencias de los demás según nuestra propia perspectiva, sino que miremos nuestra propia vida. Somos muy buenos detectives y expertos jueces al emitir juicios sobre los otros. Pero nuestra mirada es muy miope cuando se trata de examinar nuestros propios caminos y somos muy indulgentes cuando debemos juzgarlos. Es decir, vemos con toda claridad lo que los demás están haciendo mal. Pero vemos muy difícilmente podemos ver y apreciar que nosotros estamos andando por un camino equivocado. Y somos muy duros en el juicio que emitimos sobre los demás. Y somos muy complacientes con lo que hacemos sobre nosotros. Nuestros caminos pueden ser rectos y derechos, o pueden ser inestables y desviados de la voluntad de Dios. Podemos tener caminos limpios a nuestro parecer, pero solamente Dios conoce las intenciones de nuestro corazón al caminar en ellos. ¿No es interesante que el Señor, cuando evalúa a su iglesia, dice que Él sabe exactamente cuál es la condición de sus iglesias? ¿No es interesante que aún las personas, los pastores, también los líderes y aún la misma iglesia no se daba cuenta de la situación? Por ejemplo, la iglesia de la Odisea, si ustedes se recuerdan en el capítulo 3 de Apocalipsis. Tú crees que eres rico y que no te falta nada, pero tú eres pobre, desventurado. La evaluación de nosotros puede ser una cosa, la evaluación de Dios es otra cosa. ¿Qué es lo que importa aquí? No es la evaluación nuestra, sino la evaluación del Señor. Es interesante que cuando el Señor mandó a su pueblo de regreso, algunos de su pueblo de regreso a Jerusalén para poder, después de los 70 años de cautiverio, en el 538 a.C., para poder restaurar nuevamente el templo. En el 536 a.C. comenzó la restauración del templo, sin embargo, se paró por mucho tiempo y en el año 520 a.C. el Señor levantó a Ageo y a Zacarías, dos profetas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de decirle esto a la gente, al pueblo. Capítulo 1 de Ageo. Versículo 2. Noten la diferencia entre lo que el pueblo dice, es decir, la evaluación que ellos hacen y la evaluación que hace el Señor.
Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. La habían dejado de lado. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esa es la evaluación que ellos hacen. Todavía no es tiempo, no hay problema. Sigamos haciendo nuestra vida normalmente, sigamos construyendo casas artesonadas, como dice más adelante, que implicaban casas inclusive con adornos de marfil, es decir, casas de lujo. No es tiempo todavía de volver a preocuparnos de la casa del Señor. Pero miren la evaluación de Dios. Entonces, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Es tiempo para ustedes de seguir acumulando cosas, preocupándose de un materialismo excesivo mientras la casa del Señor está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, piensen, reflexionen, analicen cuáles han sido sus caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. ¿No es eso lo que el Señor está diciendo también en nuestros tiempos? Mediten bien sobre vuestros caminos, sobre sus caminos. Vean realmente lo que pasa en la forma en que están llevando adelante el cristianismo. Cuando escudriñamos nuestros caminos, estamos regresando al punto de partida y podemos observar por dónde hemos andado, dónde nos hemos perdido, cuándo hemos salido del camino que Dios deseaba para nosotros y había establecido. Y nos preguntamos, Señor, ¿cómo podemos volver al camino recto? Dos cosas quiero destacar aquí. En primer lugar, debemos examinar nuestros caminos a la luz de la palabra de Dios, no según nuestras conjeturas o no según la opinión de los demás. No es un llamado a realizar una introspección sobre la base de nuestros pensamientos falibles. No es mirar nuestro corazón y detenernos allí y pensar que estamos bien y autoengañarnos. No somos llamados a mirar nuestro corazón y evaluarlo según nuestro subjetivo criterio. Debemos recordar que aún siendo creyentes, nuestro corazón es un experto en el engaño, como dice Jeremías. Es un llamado a mirar el camino que hemos recorrido con el Señor y evaluar sobre la base objetiva de la infalible palabra de Dios. Allí la importancia de mirarnos al espejo perfecto, como dice Santiago, pero no olvidarnos después de lo que vimos allí. Al mirar al espejo de la palabra de Dios estamos siendo evaluados por Dios mismo. Las conclusiones no pueden ser torcidas, ni manipuladas, ni ignoradas. El Dios escudriñando nuestra vida es el Señor evaluando a su iglesia tal como lo vemos en Apocalipsis. Nos miramos frente al espejo perfecto de la palabra y vemos realmente qué es lo que pasa. Por tanto, escudriñar nuestros caminos en primer lugar es hacerlo a la luz de la palabra y no de nuestros pensamientos subjetivos. En segundo lugar, debemos examinar nuestros caminos porque tendemos a desviarnos, es decir, tenemos como tendencia el desviarnos del camino. Eso es evidente en todas las escrituras. Los salmistas en muchas ocasiones le piden al Señor que Él les enseñe sus caminos y enderece sus veredas. Solo dos versículos. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. ¿Por qué el salmista clama de esa manera? Enséñame, oh Jehová, tu camino, porque está diciendo, yo soy torpe, Señor, para conocer adecuadamente mis caminos. Señor, si tú no me enseñas, yo no voy a andar por el camino recto, de seguro, porque, como dije, tenemos la tendencia a desviarnos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Expresa una necesidad profunda de su alma. Es tu camino, no mi camino. Y luego manifiesta su determinación. Caminaré yo en tu verdad. Señor, si tú me enseñas, yo caminaré en tu verdad. Pero sabe que es débil. Y a pesar de su determinación, necesita que el Señor afirme su corazón. Afirma mi corazón para que tema tu nombre.
Luego en el Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda o por senda de rectitud a causa de mis enemigos. También lo que pasa alrededor, las circunstancias, pueden desviarme del camino. De hecho, el mismo contexto de Lamentaciones que estamos examinando muestra que el problema del pueblo es que se había desviado de las sendas del Señor. Y por esa razón había llegado el castigo sobre ellos, porque se habían rebelado conscientemente en contra de lo que Dios había establecido. El hecho de que seamos creyentes no significa, hermanos, que siempre y en todo momento andamos conforme a la voluntad de Dios. Eso sería una arrogancia, pensar aquello. Somos torpes en el caminar con el Señor. Somos lentos para entender y tendemos no pocas veces a tomar nuestro propio camino, ¿no es así? Por eso es que debemos examinar nuestros caminos constantemente. Y en estos tiempos en que el Señor ha querido detenernos circunstancialmente, son propicios para evaluar bíblicamente cuán desviados estamos de su voluntad. Carlos Spurgeon hace estas preguntas y que nos ayudan seguramente a hacer esta evaluación. Dice él, ¿estás contento de seguir a Jesús de lejos? ¿No será que lo estamos siguiendo de lejos? Así como Pedro siguió al Señor Jesucristo de lejos, cuando finalmente llegó al Señor Jesucristo lo apresaron y él, recuerden lo que había dicho antes, jamás te dejaré, incluso estaría dispuesto a morir por ti. Pero siguió al Señor de lejos. Finalmente se encontró calentándose al fuego con aquellos mismos testigos falsos que se habían levantado contra el Señor para acusarlo. ¿Estamos siguiendo al Señor de lejos? La segunda pregunta, ¿puedes contemplar sin alarmarte una comunión con Cristo interrumpida? Es decir, ¿no te das cuenta que a veces tu comunión con el Señor no es la que debe ser y estás tranquilo por eso? Tercero, ¿puedes tolerar que tu amado ande en sentido contrario al tuyo porque tú andas en sentido contrario a él? Uno va para allá, otro para el otro lado. ¿Estás tranquilo con eso? ¿No te pasa algo en tu corazón? Cuarto, ¿han hecho tu pecado separación entre ti y tu Dios y tu corazón está tranquilo? Es decir, ¿no te inmuta eso? ¿No te produce un dolor en tu alma el hecho de ver que quizás tus pecados están presentes allí y son los que han hecho separación en tu comunión con el Señor? Estas preguntas nos ayudan a poder evaluar. El llamado entonces a reaccionar ante la evaluación que resulte de la examinación. Y esto es lo segundo que dice aquí Jeremías. Es tiempo de volverse al Señor. Es tiempo de volverse al Señor. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Es tiempo de regresar al Señor en una forma singular, es decir, cada uno de nosotros, después de esa evaluación bíblica que nos hacemos, después de reconocer que somos torpes en el andar con Él, después de reconocer que quizás nuestro corazón no se ha apasionado con el Señor como debiese, y llegar a un arrepentimiento y llorar en su presencia y decir, Señor, estamos compungidos porque te hemos ofendido, porque no hemos hecho tu voluntad como tú quieres que la hagamos, porque nuestro corazón no arde por ti, Señor. Muchas veces está más apasionado por cosas intrascendentes de esta tierra. Señor, reconocemos que nos hemos equivocado, hemos pecado contra ti. Y entonces la evaluación que hacemos la llevamos. Nos lleva, quiero decir, de vuelta al Señor en una reacción correcta. Es tiempo de renovar nuestra apreciación del Señor de una forma íntima y profunda. Nuestra apreciación del Señor. ¿Quién es el más importante en nuestra vida? ¿De verdad es el Señor o son las palabras lo que lo dicen, pero nuestra vida no refleja eso? El salmista Asaf en el Salmo 73 dice eso. Después de ver su torpeza en cuanto a no comprender la situación que estaba viviendo y pensar que los demás prosperaban, los injustos prosperaban, los impíos
mientras los justos estaban sufriendo y aflicciones, cuando estuvo a punto de resbalar sus pies, como él bien reconoce también. Pero cuando entra al santuario de Dios se da cuenta de dos cosas: la torpeza de él, su necedad, y llega a un arrepentimiento genuino, el capítulo 73, Salmos versículos 21 y 22. Y luego llega a una valorización o a valorar realmente al Señor de una forma que no había visto antes. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada, nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Es una apreciación personal. ¿A quién tengo yo? Segundo, es una mirada celestial, trascendente, en los cielos, más allá de esta tierra. Sino a ti. Y es una apreciación teocéntrica. Dios está en el centro. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Somos llamados a volvernos al Señor de una forma especial. Lo especial del llamado de Jeremías es que es hecho un pueblo que había sido objeto de la justa ira de Dios. Sin embargo, Jeremías le pide que en lugar de tratar de escapar de él, se vuelva a él. La razón es que el profeta sabe que el mismo que los hirió es quien puede curar sus heridas, porque es misericordioso y fiel. Que vuelvan al Señor para disfrutar de su gracia. Él sigue llamando a volver a gozar de su benevolencia. Esto es lo más extraordinario, hermanos. Debemos buscar al Señor de una manera distinta quizás a la frialdad de nuestro corazón. Reconocer que Él no ha sido muchas veces la pasión de nuestra vida como iglesia de Jesucristo, y por eso nos reflejamos afuera también el impacto que debiese manifestar cuando somos personas que amamos al Señor y vivimos al Señor de una forma especial. Otra vez cito a Spurgeon, él dice: oh, permíteme exhortarte cariñosamente, porque es penoso que podamos vivir tranquilamente sin el presente goce del rostro del Salvador. ¿Realmente estás tranquilo sin disfrutar de tu relación con el Señor? Esforcémonos por sentir cuán malas son estas cosas. Poco amor a nuestro agonizante Salvador, poco gozo en nuestro precioso Jesús, poco compañerismo en el amado. Celebra una verdadera Pascua en tu alma mientras te lamentas de la dureza de tu corazón. No te detengas en el lamento. Recuerda dónde recibiste la salvación. Ve enseguida a la cruz. Allí y solo allí puedes lograr que tu espíritu se anime. Cuando estamos afligidos después de la evaluación y vemos que le hemos fallado al Señor, ¿dónde tenemos que correr urgentemente? Por supuesto, a la cruz de Cristo. No importa cuán duros, cuán insensibles, cuán muertos nosotros hemos llegado a ser. Vayamos otra vez con todos los andrajos. Los andrajos, quiero decir, pobreza y contaminación de nuestra condición natural. Abracemos aquella cruz, fijémonos en aquellos lánguidos ojos, bañémonos en aquella fuente llena de sangre. Esto nos hará retornar al primer amor. Esto restaurará la sencillez de nuestra fe y el afecto de nuestro corazón. Corramos a la cruz nuevamente. Si la mano del Señor ha sido dura sobre nosotros, si hemos sido afligidos, si estamos pasando por tiempos especiales donde es evidente que el Señor quiere entregar lecciones importantes para nosotros, seamos sensibles a su voz y corramos a la cruz nuevamente, para después de haber evaluado nuestra condición que seamos levantados y renovada, revitalizada nuestra comunión con Él. En el mismo lugar donde fuimos redimidos es el lugar donde encontraremos perdón para nuestras faltas presentes, para nuestra apatía, para nuestro formalismo religioso, para nuestra falta de pasión por el Señor. Una búsqueda profunda, como el salmista en el Salmo 84 lo expresa, como David lo dice en el Salmo 27. Una cosa he deseado, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. La búsqueda profunda del Señor es lo que necesitamos.
Nuestro arrepentimiento nos debe llevar de regreso al Señor en una relación más estrecha e íntima. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, dice David en el Salmo 16. David expresa varias cosas en relación al gozo, donde está la satisfacción genuina del creyente. Primero, dice cuál es el lugar del gozo: en tu presencia. En tu presencia, en un mundo de aflicción, de desesperación, en un mundo de incertezas, la presencia del Señor, en la presencia del Señor hay certeza, hay seguridad, hay gozo incalculable. Lo segundo que dice David allí, ¿cuál es la calidad de ese gozo? Cualitativamente, ¿qué es lo que hace de ese gozo algo incalculablemente hermoso? Dice, hay plenitud de gozo. Es decir, el gozo está completo, absolutamente completo, como un círculo que no se le puede añadir nada ni quitar nada. Así, el gozo del Señor está completo solo en su presencia. En tercer lugar, dice cuál es la extensión del gozo. ¿Cuál es la extensión del gozo? Delicias a tu diestra para siempre. Para siempre. Y si hay delicias a la diestra del Señor para siempre, ¿por qué seguimos nosotros creyendo que todavía podemos encontrar en este mundo algún tipo de satisfacción? Como iglesia del Señor, necesitamos volver nuestros ojos al Dios de los cielos. Necesitamos correr otra vez a los pies del Señor Jesucristo y como María de Betania poder estar allí esperando que el Señor nos enseñe, nos corrija, nos guíe, nos conduzca y al mismo tiempo disfrutar de Él. El arrepentimiento nos lleva a disfrutar del Señor de una manera singular. Regresar al Señor significa alejarnos del pecado y despendernos de nuestros propios deseos para vivir en función de la voluntad de Dios. Y entonces, esto se vuelve en adoración al Señor. Y es tiempo de adorar al Señor integralmente. Eso es lo último. Es tiempo de examinar nuestros caminos. Es tiempo de volvernos al Señor y es tiempo de adorar al Señor integralmente. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Es decir, todo nuestro ser integralmente debe honrar al Señor. Debemos adorarlo. Y la adoración a Dios no es solamente un asunto doxológico, es decir, algo que nosotros digamos con nuestros labios y a través de las canciones y las alabanzas que entonamos, sino tiene que ver con obediencia sustancialmente. Adoremos al Señor sometiéndonos a su palabra. Adoremos al Señor obedeciendo sus preceptos. Hermanos, es tiempo de examinar nuestros caminos. Hermanos, es tiempo de volvernos al Señor con una pasión renovada. Hermanos, es tiempo de adorar al Señor integralmente como una expresión, como una respuesta única a su obra de gracia en nosotros. Lecciones que el Señor nos quiere enseñar a través de la aflicción. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por darnos el privilegio de poder ir a tu palabra. Gracias por hablarnos en medio de las situaciones que estamos viviendo. Señor, ayúdanos, Padre, y perdónanos cuando hemos fallado delante de ti. Perdónanos cuando hemos sido fríos, Señor. Perdónanos cuando nuestro corazón, simplemente un corazón religioso, que no se apasiona por ti. Perdónanos cuando te hemos seguido de lejos, Señor, y no de cerca. Y Padre, vuélvenos a ti con un corazón renovado, Señor, a poder disfrutar, a gozar de tu presencia, como dice David. Y adorarte y honrarte como consecuencia de ver tu grandeza, tu gloria y tu amor para con nosotros al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar y darnos salvación y vida eterna.
Oramos en su nombre glorioso, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.